Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Shalom, que la paz de Dios esté contigo en esta mañana. Te habla Abraham Soya, desde España. No sé cómo te encontrarás hoy, si atravesando momentos difíciles o disfrutando de la salud y el bienestar que el Señor te da. Sea como fuere, la historia que escucharás hoy trata de unas mujeres que estaban sufriendo mucho, pero Dios tenía un plan precioso para ellas. Acompáñame por favor al libro de Ruth y vamos a leer en la Nueva Versión Internacional Ruth capítulo 1, versículos 15 al 22. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí? Si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera Ruth la Moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Recuerda que esta historia sucedió en la época de los jueces, y como dice ese libro bíblico, cada uno hacía lo que le daba la gana. Lo puedes leer en Jueces 17, versículo 6. Pero en un momento de la historia, cuando el pueblo de Israel estaba lejos de los caminos de Dios, el Señor usa a una mujer pagana, Ruth, para dar un gran ejemplo de lo que significa temer a Jehová. De hecho, Ruth se convertiría después en la bisabuela del rey David, nada más y nada menos. En los versículos previos al pasaje de hoy, nos encontramos con una situación muy, muy triste. Noemí y sus nueras Orfa y Ruth acaban de perder a sus esposos. Noemí les dice que vuelvan a su pueblo y con sus dioses. Orfa se va, pero Ruth se queda con su suegra Noemí. Dice que no la abandonará y que además, por el ejemplo que Noemí le ha dado seguramente, estará siempre con ella hasta la muerte. Las palabras de Ruth muestran un compromiso con el Señor y con su suegra. Le dice, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. A veces usamos chistes para hablar de nuestras suegras, como si fueran lo peor que nos puede pasar. Pero si soy un verdadero creyente, debo aprender a amar a mi suegra como se merece. No te olvides que has sido tú quien la ha elegido como familia, porque te has enamorado de su hijo o de su hija. Sí, hay que aprender a poner límites en nuestra familia, pero también a sanar aquellas heridas que tu suegra pueda tener, como hizo Jesús con la suegra de Pedro. Así como las protagonistas de esta historia, cuando el dolor, las pruebas y aún la muerte de nuestros familiares llegan a nuestras vidas, es fácil volver atrás, a nuestra vieja forma de vivir, al mundo, a nuestros vicios pasados, a renegar de Dios. El dolor es tan difícil de aceptar, sobre todo cuando Dios no responde y está en silencio, que las dudas te asaltan como ladrones nocturnos, queriendo robarte el gozo
y destruir tu comunión con el Señor. Mientras escribo estas palabras, tengo a mi hijo de 18 años ingresado en el hospital. Lleva un año luchando con una enfermedad grave que todavía no tiene un diagnóstico claro. Déjame decirte que este ha sido el año más difícil de nuestra vida como familia. Y me pongo en la situación de Noemí, Orfa y Ruth, y comprendo en parte su dolor y su amargura. Pero tengo que tomar una decisión. ¿Voy a volver atrás como Orfa? ¿O voy a seguir adelante como Ruth, confiando en Dios a pesar de todo? El versículo 19 nos dice que cuando Noemí y Ruth llegan a Belén y la gente las saluda, Noemí dice que le llamen Mara, que significa amargura, porque su marido y sus 2 hijos habían fallecido. ¡Qué situación tan difícil! Y en aquella época una mujer sin marido y sin hijos no tenía casi opción de sobrevivir. Además de que habría personas que podían criticarla porque Dios le había quitado sus bendiciones, tal vez por algún pecado en su vida. Así se pensaba en aquel tiempo. Lo triste es que todavía hoy hay cristianos que piensan así, que si un creyente está sufriendo o atravesando una prueba o una enfermedad o una depresión, es porque ha pecado. Ten mucho cuidado en no juzgar las aflicciones de otra persona. Ni tú ni yo somos Dios para conocer todos los factores que rodean la vida de otro. Esto también les pasó a los discípulos, cuando le dijeron a Jesús en Juan 9, versículos 2 y 3, «Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres?» «Ni él pecó, ni sus padres», respondió Jesús, «sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida». Y el pasaje de hoy termina con una frase muy esperanzadora, el versículo 22. Dice que cuando llegaron a Belén comenzaba la cosecha de cebada. Siempre que Dios nos quita algo, es porque va a reponerlo de otra forma. No podemos evitar el dolor, la enfermedad o la muerte en nuestras vidas, porque vivimos en un mundo caído, porque el pecado todavía forma parte de nuestra vieja naturaleza. Pero Dios se encargará de proveer para todas nuestras necesidades, aun cuando nos sintamos morir. Noemí y Ruth llegaron a Belén solas, sin familia, sin trabajo, sin nada. Pero ahora Dios las va a bendecir tanto que llegarán a estar acompañadas con nueva familia, con trabajo, con todo. Los momentos de sequía, de hambre o de silencio, Dios los cambiará en grandes cosechas de cebada, de abundancia, de bendición. Dice Joel capítulo 2, versículos 25 y 26. «Yo os compensaré por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra vosotros. Comeréis en abundancia hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que hará maravillas por vosotros». Amado hermano o hermana, nunca, nunca, nunca te rindas. Confía, confía y confía en el Señor. Dios sabe y Dios hará. Shalom. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.